Hola curiosas y curiosos de la historia. Entre 1611 y 1721, Suecia se convirtió en un gran imperio que se expandía por gran parte de Escandinavia y las costas del Báltico. El rey Carlos X Gustavo implementó una exitosa reforma del ejército que en pocos años logró expandir considerablemente las fronteras del reino, pero aún tenía un gran punto débil: la caballería. Y es que debido al riguroso clima escandinavo, los gastos de importación y manutención de los caballos suponían una pesada carga para las finanzas del reino. Su hijo y sucesor, Carlos XI, intentó una reforma cuanto menos original: crear un cuerpo de caballería constituido por alces. Sí, por alces, que eran nativos de la región. Aparentemente, había tomado la idea de los rumores que circulaban sobre los Mansi, un pueblo nativo de Siberia que, según la tradición oral, habían plantado cara a la expansión rusa montando alces en batalla. Aunque, por otra parte, de esos rumores no hay testimonio escrito. Pero ¿quieres saber qué pasó con este peculiar plan? Pues quédate conmigo hasta el final y no olvides suscribirte, activar las notificaciones si te mola la historia y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí siempre contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Pues bien, seguimos con la idea de los suecos de usar alces para combatir en las guerras. Para aquel momento de la historia, los alces ya eran usados para tirar carros y trineos y ofrecían aparentemente grandes ventajas sobre los caballos, ya que podían ser criados en los territorios suecos, eran robustos y resistentes al frío, y sus imponentes cornamentas podían ser usadas como arma o disuasión contra el enemigo. En contrapartida, un caballo puede alcanzar mucha más velocidad, por lo que más que sustituirlos, la intención de los escandinavos era crear un cuerpo de caballería pesada que los complementase y que contribuyera a aligerar las finanzas de guerra. Sin embargo, el resultado fue desastroso, ya que los alces no eran para nada adecuados para las batallas. Por un lado, al primer ruido de un disparo entraban en pánico, huyendo o derribando a sus jinetes, y por otro, cuando estaban asustados, resultaba extremadamente peligroso acercarse a ellos. Además, aprendieron rápidamente a identificar el olor de los caballos como sinónimo de problemas, por lo que ni siquiera querían acercarse al campo de batalla. Por si fuera poco, su manutención resultó ser incluso más difícil que la de los caballos, ya que los alces necesitan grandes cantidades de pasto salvaje en vez del heno que comen los equinos. Y finalmente, aunque eran más resistentes al frío que los caballos, también eran más susceptibles a las enfermedades. Por lo tanto, el original experimento militar fue un completo fracaso. Pero bueno, ahora demos un salto en la historia para hablar de otro animal. En este caso vamos a hablar de los renos. Y es que en junio de 1941, Hitler iniciaba la ofensiva en el frente oriental para invadir la Unión Soviética en la famosa Operación Barbarroja. Un plan demasiado ambicioso. La brutal ofensiva alemana consiguió penetrar en las confiadas defensas del Ejército Rojo y ganar terreno rápidamente. No obstante, la llegada del invierno estabilizó el frente, permitiendo que el Ejército Rojo se agrupase y desbaratara los planes de Hitler. Y es que los soviéticos no estaban solos. Recibieron la ayuda de los convoyes del Ártico. Estos convoyes del Ártico venían desde Islandia y sobre todo desde el Reino Unido y atravesaban el océano Ártico hasta los puertos soviéticos de Murmansk y Arkhangelsk. Y desde el mes de agosto de 1941, 78 convoyes consiguieron entregar 4 millones de toneladas de armamento, unos 7.000 aviones, 5.000 tanques y municiones, además de combustible, alimentos y medicinas. Los suministros y armas que llegaban a los puertos de Murmansk y Arkhangelsk había que distribuirlos por la frontera de la Unión Soviética para atajar la invasión nazi. Bajo temperaturas extremas y con el hielo como único compañero, los renos se convirtieron en los protagonistas del transporte. Hasta finales de 1939, las minorías del Ártico, como los pueblos nenets, sami o komi, estaban exentas del servicio militar en el Ejército Rojo. Pero cuando la Unión Soviética invadió Finlandia, lo que se conoció como la Guerra del Invierno, fueron obligados a alistarse. Y lamentablemente para ellos, sus renos y sus trineos se convirtieron en pieza clave para el transporte. Y en 1941, al comienzo de la Operación Barbarroja, volvieron a reclamarlos. Aproximadamente 6.000 renos y 600 pastores
principalmente nenets, fueron reclutados para transportar municiones, alimentos y servir como correo entre las distintas unidades. Los renos y sus pastores podían recorrer unos 50 kilómetros diarios con una carga de hasta 300 kilogramos. Trabajaban durante 8 horas al día y debían descansar uno de cada 4 días de trabajo. Y en medio de aquellos viajes sometidos a un clima infernal y en muchas ocasiones al fuego de los alemanes, también rescataron y pusieron a salvo a pilotos soviéticos derribados e incluso a sus propios aviones por piezas. Y tristemente, cuando terminó la guerra, solo la mitad de los pastores y sus renos regresaron a casa. Entre los nenets se cuentan historias de sus habilidades con el lazo o el arcán, para atrapar a alemanes con vida y conseguir información del enemigo. También se popularizó la leyenda sobre el reno perdido tras un ataque aéreo alemán que consiguió regresar al hogar de su pueblo a cientos y cientos de kilómetros. Eso sí, su reconocimiento no llegaría hasta el 23 de febrero de 2012, cuando se inauguró un monumento en la ciudad de Narian Mar en homenaje a los pastores de renos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Curioso, ¿verdad? Y nada más por hoy. ¿Qué? ¿Te han gustado estas historias con estos curiosos animales? Pues déjamelo saber en los comentarios, que ya sabéis que los leo todos. Y si te gusta la historia, pues suscríbete, dale a la campanita y sobre todo, un buen like. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Aquí te dejo un vídeo para que me sigas viendo y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias.